A las 8:15 de este lunes 31 de octubre, continuamos. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot, a quien damos la bienvenida, el regreso a cabina. Adelante, hermano. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Diariamente digo aquí que hay que sembrar una semilla de fe, porque cuando se siembra una semilla de fe se cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Y quiero testimoniar y compartir con todos nuestros amigos de la Z101 brevemente este testimonio de fe por el cual hube de ausentarme prácticamente una semana de este privilegio que nos da Bienvenido Rodríguez de accesar al micrófono de la Z101 en el Gobierno de la Mañana. Y es que justamente el lunes fui a hacerle la sonografía a mi esposa, que estamos esperando nuestro segundo hijo, y el diagnóstico que nos dieron fue de que tenía que producirse el parto inmediatamente, porque la vida de ambos incluso estaba hasta en peligro. En esa dirección, sin titubear, y sobre todo a partir de ese compromiso, de esa convicción de fe, pues decidimos poner eso en manos del Señor y viajar contra el pronóstico incluso reservado que daba tanto el médico de aquí o de allá, que es donde ella se atiende. Y quiero decirles, amigas y amigos, que cuando llegamos a Estados Unidos, pues el diagnóstico que se le practicó, contrario al que se había dado 24 horas antes, gracias al Señor, fue totalmente distinto y positivo, garantizando lo que es un parto normal para mediados, si Dios lo permite, del mes entrante. Y lo comparto con ustedes porque cada uno de nosotros en algún momento ha tenido circunstancias de tribulación. Pero como dice el corazón agradecido, el corazón lleno de fe, en el corazón en donde habita la fe no puede coexistir la duda. Pongan su vida, pongan su conducción, pongan todo su ser en manos del Señor y den gracias aún en la turbulencia, porque cuando hay fe, el milagro ya está hecho. Por vía de consecuencia, doy gracias a Dios por esto y lo comparto de ustedes para que el testimonio sirva para todo aquel hombre o mujer que tenga un momento difícil, que se agarre del omnipotente del Señor, que todo lo puede. Ya en el marco terrenal, definitivamente, y sobre todo por nuestra experiencia en Brasil, corresponde el análisis a lo que ha pasado como enseñanza latinoamericana, electoral y sobre todo como patrón social en este gigante suramericano el día de ayer con la segunda vuelta electoral. Es bueno establecer, recuerden, que el proceso democrático en Brasil no tiene una pausa, no tiene una dilatación tan prolongada como en República Dominicana, porque es apenas en la década del 80 cuando empieza todo un proceso democrático con gobernantes no necesariamente militares. Prácticamente el único gobernante que viene de las filas militares posterior a ese proceso es justamente Jair Bolsonaro, que fue capitán del ejército brasileiro. Y hablar, por supuesto, del plan real de Enrique Cardoso, que hablaba hace un momentito, pues Rosendo, que fue el que preparó la vía democrática cuando ya vino Lula, Dilma, etcétera. El proceso prácticamente es un empate técnico, entra en el margen de error porque es apenas un 1.8% de diferencia, en donde, haciendo un análisis rápidamente, desde la primera vuelta Lula da Silva obtuvo un 48.43% por el PT, Bolsonaro un 43.20% y Simón Tebet 4.16% y Ciro Gómez 3.04%. En ese momento yo decía, me preguntaban qué pasó en Brasil y decía, Lula no está tan mal, ¿verdad? Bolsonaro no está tan mal, ni Lula está tan bien, previendo justamente lo que se rescataba. Establecíamos que las fortalezas de Bolsonaro era el gobierno y su debilidad la prensa. La fortaleza de Lula, la noción de la gestión económica, y su debilidad, los señalamientos de corrupción. Pero hay dos elementos fundamentales que hay que tratar antes de abordar el resultado electoral. Primero, el debate, señores. Se celebró un debate el viernes próximo pasado entre Jair Bolsonaro y José Ignacio Lula da Silva, en donde más que un debate fue un intento por captar lo que era el favor del voto en general. Bolsonaro, a mi juicio, manejó mejor que Lula el debate, porque Bolsonaro, ante la realidad de tener que haberse administrado con COVID, de no contar con muchas realizaciones gubernamentales y demás, se concentró en el ataque y le llamaba descarnadamente mentiroso a Lula. Lula, en una posición más a la defensiva, establecía que no venía aquí a responderle a Bolsonaro, sino a conversar con el pueblo de Brasil,
con el pueblo de Brasil, y en esa dirección pudo defenderse mostrando lo que fueron sus realizaciones. Una de las que más me llamó la atención fue, por ejemplo, cuando Bolsonaro decía que había aumentado el salario mínimo y que anunciaba un nuevo aumento del salario mínimo a 10.400 reales. Lula le decía, eso no es verdad, usted es un gran mentiroso, porque usted lo que ha hecho es indexar lo que es el índice de la inflación, usted no ha aumentado nada. Yo aumenté el salario mínimo más de 17 programas de políticas públicas de reducción de la pobreza. Y es verdad, porque efectivamente en nuestro contacto con el pueblo brasileño percibíamos que la gente pues añoraba, quería, sobre todo el brasileño de a pie, el del metro, el de la guagua, quería volver a comer carne diario con Lula. En la segunda vuelta, y esto es muy interesante, Lula saca un 50.9% con el Partido de los Trabajadores y Bolsonaro un 49.1%. Básicamente, oigan bien esto que interesante, el incremento de Lula creció apenas 2.47%. Y Bolsonaro de 43 a 49, 5.9. Significa que Bolsonaro casi triplica el crecimiento de Lula. ¿Y por qué digo que esto es muy interesante? Bueno, porque Simón Tebet, que sacó un 4.16% en la primera vuelta, y Ciro Gómez, que sacó un 3.04%, apoyaron a Lula. Sin embargo, la sumatoria de estos dos da 7.2% en la parte electoral. ¿Cuánto fue de esto a Lula? Apenas un tercio. Significa que ellos mismos, como quedaron las elecciones, estaban divididos. Lo que significa que porque usted pacte política formalmente con alguien, no significa que haya una traducción en votación en lo que es ese pacto. Y esto es muy importante para República Dominicana. Rosendo decía con mucho tino que a Lula le dieron las elecciones al traste, o mejor dicho, a la victoria con los pobres, y es verdad. Oigan esta relación que les voy a hacer regional de lo que fue la votación. Lula ganó prácticamente con los estados más pobres, con la parte del nordeste. Me explico. Nordeste es Bahía, Ceará, Maranhão, Pernambuco, donde sacó 69% y Bolsonaro 31%. El sudeste, que es Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, que ya tienen otra connotación, Bolsonaro 54%, Lula 45%. En el norte, que son súper pobres, Acre, Amazonas, Pará, Bolsonaro 51%, Lula 48,6%. En centro, eso es Mato Grosso del Sur, Distrito Federal, Brasilia, Bolsonaro sacó un 60.2% y Lula apenas un 39.8%. Y en el sur, es decir, el sur, Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina, que son estados ricos, Bolsonaro sacó 61.8% y Lula es apenas un 38.2%. La diferencia entre uno y otro fue apenas 1.8%, lo que significa que fue pegado y que los estados más pobres, el pueblo, le dio la victoria a Lula, porque el voto estructural, es decir, orgánico, burocrático, estaba con Bolsonaro, pero el pueblo estaba con Lula. En esa dirección, señoras, señores, esto nos muestra algunas lecciones que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que el nivel evolutivo del mundo es uno y el de Latinoamérica es otro. Y que las necesidades de los pueblos latinoamericanos que todavía están prácticamente en el medioevo, no solucionadas de forma perenne en el tiempo, pues todavía persisten independientemente de los discursos de avanzada. Pero también hay implícito una relación con el lenguaje, con la semiótica, con la figura del lenguaje, que es un poco engañosa, porque entonces usted quiere decir que cualquiera que progrese ya no es parte del pueblo. No, lo que quiero decir es que el interés, fíjate cómo, fíjate cómo, no, ya no es parte del pueblo. Óigame esto, profesor, qué buen punto usted da, porque los intereses de uno y de otro son distintos. Fíjese que, por ejemplo, en Sao Paulo, no obstante haber recibido el apoyo de Ciro Gómez y de tener el tema de la competencia en ese estado, que es la segunda economía de Sudamérica completa, un estado interno de Brasil, pues Lula pierde. ¿Por qué? Porque el interés industrial, el interés del capital es uno, pero el interés del pueblo, la base, el que va a la escuela que Lula abrió, el que permitió el tema de la merienda escolar que Lula instauró, el que permitió que los pobres fueran a centros técnicos especializados que Lula abrió, pues no le interesa el interés del capital. Se le dijo que le interesa comer, le interesa vivir. Entonces, en esa dirección, primero, el gobierno te da un 15%. Señores, no nos confundamos en eso. Fíjense cómo el remonte que dio Bolsonaro fue abismal, de un piso de un 30, casi hasta un 50, y es que metió el gobierno. Entonces, para ganarle al gobierno, hay que ganarle mucho a poco. Otra cosa, repito, un candidato presidente en reelección es un hueso duro de roer,
porque fíjense cómo Bolsonaro, con el plan Auxilio Brasil, con el tema de reducción de los precios de los combustibles y con el voto conservador, logró pues casi ganarle a este hombre. Cuarto, un expresidente siempre está próximo a volver. Por eso escribió Nicolás Maquiavelo en 1512 en su libro del Príncipe, que la misión de un príncipe nuevo es acabar con el príncipe viejo y toda su descendencia, porque no hay un hombre que esté más cerca de estar en el poder que uno que ya estuvo, y se demostró con Lula otra vez. Casi todos los que se han ido han vuelto y Lula lo acaba de demostrar. Otra cosa, esto fue una lucha clara entre popis y guaguaguá en Brasil, porque el pueblo, el piso brasileño, estaba con Lula y la aristocracia empresarial estaba con Bolsonaro. Cuarto, para cerrar, quinto, mejor dicho, la corrupción. Y el tema de la noción de corrupción es un elemento de interés de ciertas élites sociales. ¿Por qué se lo digo? Porque no hay un hombre que haya sido más cuestionado que Lula. Es más, no fue solamente cuestionado, fue condenado. Y no obstante, el pueblo, en nombre de una reivindicación de su bienestar económico y social, le dio reivindicación a este hombre y lo sancionó positivamente para que fuera su presidente. Porque el pueblo no busca ideas, hay que decirlo claro, el pueblo busca soluciones. Cuando usted tiene hambre, usted no puede pensar, por eso dicen que el mal comido no piensa, y es verdad. Cuando usted tiene necesidad básica de un niño llorando por leche, que se le fue la casa, que no tiene con qué resolver un hospital, mire mi hermano, usted poco le importa de dónde venga el asunto, usted lo que quiere es solución. Y por eso hay que entender claramente que el tema de los debates, el tema de la ejecución y el tema de la acción trasciende a cualquier nivel nominal ideológico. El pueblo quiere realizaciones, no intenciones. Por eso cuando me preguntaban qué pasará, yo decía, bueno, pues octubre dirá, porque Lula no está tan bien, ni Bolsonaro está tan mal. Hoy, ¿qué les digo desde la Z? Bueno, ¿qué pasó? Que octubre ya habló y que Brasil con Lula ganó. Ahí se los dejo.